Les voy a invitar que tomen su Biblia en esta hora preciosa y vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso número 1, desde el verso número 18 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículos del 18 en adelante. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Gálatas, ¿qué era, pastor? Gálatas capítulo 5, mis amados hermanos. Versículos 18 en adelante. Voy a leer a favor de todos ustedes, ya que hay diferentes versiones. Esperemos que aquí la hermana encuentre ya. Se pasaron. Adelante, Corintios. Adelante, Corintios. Está entre Génesis ¿En y dónde Apocalipsis. estás? Ya. Gálatas 5. Listo, versículos del 18 en adelante. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, a todos les voy a pedir el favor que estemos muy pendientes. Gloria sea al Señor. ¿Cinco qué, pastor? 5, 18 en adelante. Vamos a continuar en esta mañana preciosa con un tema que se ha venido desarrollando durante las últimas 2 semanas, con esta ya la tercera semana, en Bogotá, y yo espero que ya hayan visto los hermanos acá los videos, que se titula El fruto del Espíritu Santo. Ya se han dado las 2 primeras enseñanzas, esta es la parte número 3 de este precioso tema, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo, voy a leer a favor de todos ustedes y dice la escritura de la siguiente manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus ¿qué? Deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis amados hermanos, en esta hora preciosa. Ahora bien, mis amados hermanos, como les dije hace un momento, hace 8 días iniciamos con hace 15 días iniciamos con este tema precioso, el fruto del Espíritu Santo. Un tema al cual nos hemos preocupado por ir revisando calmadamente, sin apresurarnos, revisando todo el contexto de esta escritura preciosa. En la primera enseñanza, mis amados hermanos, hicimos como la introducción y revisamos los primeros versículos donde hablan de las obras de la ¿qué? De la carne. No todos al tiempo, a ver, todos. ¿Obras de qué? De la carne. Las obras de la carne no es otra cosa, mis amados hermanos, que todas aquellas cosas que la humanidad hace, que le parecen ser buenas, pero que delante de Dios son pecado, que no son agradables a Dios y que por esas cosas las personas que las practiquen no pueden entrar, heredar o ser partícipes de la gracia ni del reino del Señor. Ahora bien, hacen una lista. Si bien no hacen la lista de todos los pecados, hacen la lista, digamos, de los más frecuentes, de los más comunes, de los más conocidos, de los que más se comentan. Y entonces habla de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de celos, de hechicería, de idolatría, de borracheras. También habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de las lascivias. Y en nuestras primeras charlas nos preocupamos por explicar un poco en detalle cada una de los contextos y connotaciones de estos pecados. En la enseñanza de hace 8 días, logramos empezar a ver lo que eran los frutos del Espíritu. Las obras de la carne son muchas, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Uno solo.
La escritura no dice, pero los frutos del Espíritu, como si se refiriera a muchos, sino habla de un solo fruto, que se manifiesta o se hace evidente en nuestra vida de 9 formas distintas, a través de las cuales el apóstol Pablo nos menciona aquí, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 cosas que deben haber en nuestra vida, virtudes o características o evidencias, si lo quiere ver así, que hacen evidente que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Es importante que entendamos lo que el Espíritu Santo y el fruto que Él produce en nuestras vidas tiene, la implicación que tiene en nuestras vidas. Porque como lo he dicho en las últimas 2 enseñanzas, y hoy vamos a repetirlo acá, tristemente en el mundo cristiano las personas creen o juzgan si una persona es cristiana o no es cristiana bajo los parámetros que no son bíblicos. Muchos creen que una persona es cristiana o muy espiritual o muy conectada con Dios, por decirlo de alguna manera, que porque ora mucho, que porque ayuna mucho, que porque usted todos los domingos ve a esa persona sagradamente con la Biblia yendo para la iglesia, que porque escucha canciones o alabanzas cristianas en su casa. Entonces muchas personas dicen, no, esa persona, ese hombre, esa mujer sí es cristiano. Y lo juzgan por lo que ellos ven o creen que es una vida espiritual. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, congregarnos, entre otras muchas más cosas, no son evidencias de que somos cristianos. Son responsabilidades que tenemos como cristianos. Escuchen bien, ¿son qué? Responsabilidades. Hacen parte de nuestra disciplina espiritual. Usted debe orar, no para mostrar que es cristiano, sino porque es cristiano. Muchos dicen, yo oro para mostrar que el Espíritu Santo está en mi vida. Es un error. Usted debe orar porque es parte de su relación con Dios, ¿cierto? Usted debe ayunar, leer la palabra, congregarse, porque son ordenanzas, porque son mandamientos que hay en la palabra de Dios que nosotros debemos cumplir. Eso hace parte de nuestra disciplina espiritual. Pastor, pero es que un cristiano debe orar, debe ayunar. Sí, claro, debe orar, debe ayunar, pero realmente no es una evidencia de que sea verdadero cristiano. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque los falsos profetas, los apóstoles mentirosos, los obreros fraudulentos, los mercenarios, dice la escritura, los asalariados, es decir, todas estas personas que están en medio de la iglesia, pero no son cristianos verdaderos, sino están dañando la iglesia, ellos también se congregan, ellos también oran, ellos también ayunan, ellos también leen la Biblia. ¿Son por eso entonces hijos de Dios iguales que los demás? ¿Es por eso entonces que ellos son cristianos? Porque tanto los unos como los otros hacen las mismas cosas espirituales. Pero no todos son salvos, ni todos son verdaderos hijos de Dios. Jesús dijo en su preciosa palabra que en la iglesia era necesario que la cizaña, lo malo, lo que va a ser apartado y echado al fuego, creciera juntamente con el trigo. Lo que quiere decir que en medio de la iglesia cristiana, de las congregaciones, no todos son cristianos. Así tengan una fachada y una apariencia de santidad. Entonces usted y yo tenemos que aprender a determinar y a juzgar por el filtro de las escrituras cómo podemos reconocer a un cristiano verdadero de quien no lo es. Y más allá, no tanto reconocer a otros, sino saber entender si yo en verdad me estoy comportando como un cristiano verdadero o no. Y es por eso que Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Una persona puede orar mucho, cantar muy bonito, hacer 1000 cosas bonitas en medio de la iglesia, pero si es fornicario, pero si es adúltero, pero si es borracho, pero si es una persona celosa, pero si es una persona contenciosa, peleonera, bueno, que tiene todas estas cosas o muchas de estas características, quiere decir que vive en la carne y el Espíritu Santo no está en él, aunque cante, ore y hasta predique bonito. Por eso Pablo dice que la evidencia
de que el Espíritu Santo, es decir, lo que puede identificarlos de que el Espíritu Santo realmente mora en su corazón, no es orar, no es cantar, no es hacer toda esta disciplina espiritual, sino es algo que está ¿dónde? Dentro del corazón. Es decir, lo que usted es en su corazón, en su carácter. Su carácter es la evidencia máxima de si usted es hijo o hija de Dios o no lo es. Y por eso él empezaba a hablar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, que fueron las primeras 4 virtudes que hacen parte de este fruto espiritual que ya vimos en las 2 primeras reuniones, con sus definiciones en griego, con su interpretación y con la connotación que tiene en nuestras vidas. El día de hoy vamos a proseguir, a continuar con ese estudio precioso. Así que si de pronto usted no se quiere quedar atrasado a eso, le invito a que vea los videos, los 2 primeros videos, y ahí se ponga al día de la enseñanza que estamos dando. El fruto del Espíritu Santo. Hablamos del amor, del gozo, de la paz y de lo que más le dolió a los hermanos hace 8 días en la iglesia, de la paciencia. El hermano Marcos, que estuvo ahí con nosotros hace 8 días allá en Bogotá, dijo, no, es duro. Él fue el primero que dijo paciencia. Ahora bien, aparte de la paciencia, la Escritura dice que el verdadero cristiano también debe tener ¿qué? Benignidad. ¿Quién sabe qué es la benignidad? Que no causa daño. Que no causa daño, puede ser. Más allá, ¿qué es benignidad? Qué bueno. Que es una persona buena. ¿Qué más? Deme más. ¿Tener buena característica? ¿Tener compasión a un enemigo? Compasión. ¿Qué Bondadoso. Bondadoso, sí, bien. Amabilidad. ¿Qué más? ¿Quién, cómo? ¿Quién lo dijo? Amabilidad. Hermana Laura. Muy bien, hermana Laura. ¿Qué es la benignidad? En una palabra más conocida en nuestros términos, la amabilidad. Es decir, la gentileza. Pablo en las Escrituras dice, vuestra gentileza, es decir, su buena manera de ser, sea conocida por ¿quiénes? ¿Solos de la iglesia? ¿Solos de su casa? Por todos los hombres. Es decir, que el cristiano, aparte de practicar el amor verdadero de Dios, aparte de tener un gozo inquebrantable en su vida, aparte de ser un hombre pacífico o una mujer pacífica, aparte de tener paciencia, tiene que ser una buena persona, como dijeron algunos de los términos. Tiene que ser una persona amable, tiene que ser una persona gentil, accesible a todos. Muchos cristianos son lo mejor del mundo dentro de la iglesia. Todo el mundo lo quiere en la iglesia, pero en su barrio, en su casa o en su trabajo, todo el mundo lo odia y lo detesta. En su hogar. O en su propia casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia, en la iglesia son todo amor, paz, bendición, pero fuera de la iglesia, en el contexto con los hombres terrenales, son prepotentes, son mezquinos, malgeniados, arrogantes, humillativos. Me acuerdo tanto que yo hace muchos años trabajé en una obra de construcción donde el patrón de nosotros, el jefe de nosotros, era el esposo de la líder de la iglesia. Y el tipo en la iglesia, eso todo amor, apoyaba, servía muy bien, pero cuando lo conocí en el trabajo, fue una persona que totalmente diferente. Arrogante, humillativo, grosero. Como cristianos no podemos ser una cosa dentro de la iglesia y otra fuera de ella. La Biblia dice en Gálatas que nosotros debemos hacerle el bien a todos. Escuche bien, ¿a quiénes? A todos. No solo a los de la iglesia. Dice, háganle el bien a todos, primeramente a la familia de la fe. Es decir, usted debe hacerle el bien a todas las personas. Primeramente hágale el bien a su casa, a los de su familia en la iglesia, pero también hágale el bien a todos los demás, sean o no sean cristianos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. La palabra que aquí el apóstol Pablo usa en Gálatas es la palabra benignidad. Y les voy a dar
el contexto en griego. La palabra benignidad viene de la palabra yarestos, con J pero sin la A. Es J-R-J-arestos. ¿J-R? J-R-E-S-T-O-S. Gerestos o yarestos, que significa una persona benévola. Benévola. También significa una persona que es de buen carácter, amable, cordial. Eso dice la Escritura. Nos dan aquí algunas citas bíblicas que se las voy a dar para que usted las estudie en casa. Primera de Corintios 15:33, Efesios capítulo 4 versículo 32, Lucas 5:39, Colosenses 3:12, entre otros textos, mis amados hermanos. En Colosenses, en el capítulo de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos vestirnos como hijos de Dios. Escuche bien, ¿debemos qué? Vestirnos como hijos de Dios. Y eso quiere decir vestirnos de esa benignidad, de esa amabilidad, de ese buen carácter con todos, despojándonos de todo lo que sea opuesto a ella. Esto significa poner a un lado algo inferior por algo superior, contrario a lo áspero. La benignidad es todo contrario a lo áspero, es decir, la suavidad. Pastor, es que pues, hay otros pastores que no entienden eso, porque dicen que, como se dijo, que se vistan y ellos no leen la otra parte, que se vistan de amabilidad. Exacto. Ellos piensan de vestirse bien, Eso hace parte, mi amado hermano, de los predicadores que enseñan el Evangelio de la Prosperidad y de los que la Biblia dice que son falsos profetas y falsos maestros en la iglesia. Por eso es tan importante estos temas, para que nosotros por medio de la palabra, a la luz de las Escrituras, podamos identificar lo que es de Dios a lo que no es de Dios, y una enseñanza si es de Dios a una enseñanza que no es de Dios. Y aquí la amabilidad hace una comparación en la Escritura con una tela áspera y una tela suave. Para usted, ¿qué es mejor? Ponerse una camisa, una blusa que es áspera, que le raspa, que de pronto le puede irritar, a una tela suave. Yo me pongo una pijama. ¿Ah? Mis amados hermanos, nosotros debemos aprender a ser amables, suaves, a no ser ásperos. Hasta para decir la verdad, hay personas que dicen la verdad y es la verdad, y así le guste o no le guste, y son groseros y atravesados. Pueden estar diciendo una gran verdad, pero presentan esa verdad de una forma tosca, grosera, brusca, déspota, abusiva. Por eso nosotros en las verdades, en aclarando verdades bíblicas, me acuerdo tanto que la última enseñanza fue acerca de cómo se debía presentar el pasaje, y revisamos Tito capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que el mensaje de Dios debe presentarse a todas las personas con amor y con paciencia. Es decir, diga la verdad, pero sepa decir la verdad. Jesús nos exhortó. La palabra de Dios es ciertamente dura con nosotros, pero lo que tiene la palabra de Dios, el mensaje de Cristo y los apóstoles, es que pese a que el mensaje es duro y fuerte, siempre ha sido una palabra presentada con amor, con suavidad, con tacto. ¿Puede usted, mi amado hermano y hermana, decir que como cristiano es una persona suave? ¿Es una persona dócil? ¿Es una persona amable realmente con todos? Si su respuesta es como la del hermano que está haciendo no, entonces es hora de que empiece a revisar su fe. Si su respuesta es esa, es hora de que usted empiece a decir, venga, yo soy así, no debo ser así. Porque si el Espíritu Santo mora en mí, yo tengo que ser suave, dócil, amable. Amable. Algo tan simple, un ejemplo. Llega el cristiano a un restaurante, pongámoslo así en este orden, a un restaurante. Y el cristiano debe ser ¿qué? Amable, suave.
Buena señorita. Pronto la señorita por su ocupación o algo no la atendió una vez. Me paro de aquí, me voy, no sé qué, hasta miro feo. ¿Usted cree que realmente eso es la condición de un cristiano? Les estoy hablando de un lugar que no es cristiano, que no es la iglesia, con gente que no es de la iglesia, pero donde usted sí es cristiano y donde Dios sí está mirando qué está haciendo usted. Porque por eso dice la Biblia en Jeremías que perverso, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿El qué? El corazón. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y el profeta dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno conforme el pago conforme a sus obras. A usted no se le olvide que en todo lo que usted haga, en la congregación, en la casa, en el trabajo, aún, bueno, muchos de ustedes aquí en el pueblo usan su motico, aún cuando usted va en su moto, donde nadie lo está viendo, lo que usted escucha, lo que usted ve, lo que usted siente, lo que usted habla, lo que usted piensa, todo está delante de la presencia de Dios constantemente. No, es que mi carácter es así, yo sé. No, señores, olvídese. Su carácter no importa. Cuando usted llega a los pies de Cristo, Pablo dijo, ciertamente ya no vivo yo. Es decir, ciertamente ya no tengo que ser quien digo ser y como digo, nací ser. Yo nací así, no. Ya eso queda a un lado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora en Cristo vivo en la carne, la vivo que en la fe del Hijo de Dios. Así que su gentileza, su buena manera de ser, su trato con su familia, con sus semejantes, con sus hermanos, en todo lado debe ser un trato suave. La Escritura dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero muchos en vez de responder suavemente, responden grosero. Como que la respuesta alienta o agranda el problema. Mis palabras, mi manera de ser, me traen muchas veces más problemas que soluciones. Y es ahí donde nos damos cuenta que no somos benignos. Pastor, porque sí, porque hay personas, bueno, para mí eso es, porque cuando uno habla suave, así gentil, es como de que la persona entiende de que, bueno, esa señora es cristiana y habla muy bonito, ¿no? En cambio que hay personas que hablan muy grosero y entonces dicen que el cristianismo es muy feo, que como habla. A mí me sorprende algo de esto. El hermano Javier se nota que tiene un choque fuerte contra los que dicen ser cristianos y no lo son. Porque la palabra de Dios se lo está mostrando y en la mente de él, yo me imagino que en la mente él está diciendo, este de aquel lado, este era así, ese no es cristiano. Le está haciendo ese filtro, me imagino, ¿cierto? Ese es un choque, pero es un choque que recibimos todos. Pero esto no significa, no se trata solamente de revisar si mi hermano y mi hermana o el de allá o el de acá es cristiano o no es cristiano, sino que primeramente si yo realmente me estoy comportando como hijo de Dios, si esta evidencia del fruto del Espíritu Santo realmente se está manifestando en mi vida. Porque el primero que debe tocar esa palabra es a mí. En las congregaciones es muy frecuente que cuando el pastor está hablando de alguna cuestión, alguna característica, los hermanos, los esposos, las esposas llegan y no le hablan a usted, pero no se miran a ellos mismos que la palabra de Dios es ¿para quién? Para todos. Es decir que antes de darle el codazo al otro, yo tengo que revisar si esa palabra me está hablando a mí. Porque muchas veces cuando se le da el codazo al otro, es como si uno fuera un santo perfecto que no comete pecados. No, mire, eso es para usted, porque yo sí, yo no peco. No, la palabra de Dios primeramente tiene que hablar mi vida y mi corazón. Y aun cuando yo me haga la revisión y mire, no tengo por qué estar dando el codazo, porque la palabra se encarga de tocar solo el corazón de alguien, sin que yo le tenga que avisar a nadie que es para usted o para qué. Ojo a esto, mis amados hermanos. Ojo a eso. La siguiente palabra es la bondad. La bondad. La palabra que traduce el apóstol Pablo, o que se escribió aquí en el original en griego, es una palabra agatsune. Agatosune. Agatsune.
Agatsone. Se lee así, pero se deletrea de la siguiente manera para que ustedes lo escriban. Agatsune. Agatsone, que significa benevolencia o misericordia. Benevolencia o misericordia. Muchos confunden la palabra benignidad y bondad y creen que son algo similar. La benignidad que acabamos de mencionar es mi gentileza, es que yo sea una persona buena, es que yo sea una persona dócil, que yo sea una persona que no sea áspera, todo lo que acabamos de hablar. Pero la palabra bondad significa la misericordia, la compasión que yo debo sentir por las demás personas. Misericordia, compasión, bondad por las demás personas. Y no solamente sentir esa misericordia, sino actuar consecuentemente a esa característica o a esa virtud del fruto del Espíritu Santo. No basta con decir que vemos a un niño aguantando hambre, pongamos este ejemplo. No basta con decir que yo veo a un niño aguantando el hambre y entonces yo digo, ay, pobrecito, y lloro y me quebranto por el niño, pero me voy y no le ayudo en nada. No sacia su necesidad. La misericordia no es solamente que yo sienta compasión por los demás, sino es aquella parte, virtud del Espíritu Santo que me mueve, que me impulsa a hacer misericordia, que me impulsa a ayudar a otros, que me impulsa a meterme en los zapatos y el problema del otro para ayudarle. No quedarme solamente en la silla o en mi casa orando y Señor haz un milagro, sino de alguna manera encontrar la manera en la que yo como hijo de Dios pueda ayudar en ser solución o parte de la solución del problema, no solo de mis hermanos, sino de todos mis semejantes. Nosotros tenemos en nuestra congregación algo que se llama la canasta del amor, que aquí también se reúne. Pero algo particular que se hace en la congregación de nosotros, y aquí ustedes también lo hacen, es que en algunas iglesias la canasta del amor es solamente para darle a miembros de la misma congregación. En nuestra congregación no sucede eso. En nuestra congregación, en la canasta del amor, los mercados, los recursos que se consiguen, muchas veces no solo se usan para miembros de la congregación, sino también para personas que aunque no sean cristianas y aunque nunca vayan a ir a la iglesia, se puedan ayudar y bendecir también. Eso es misericordia. Porque lo acabamos de mencionar con la gentileza. Hagan el bien a ¿quiénes? A todos. Primero, mayormente a la familia de la fe, pero hay que hacer el bien a todos, sean o no sean cristianos. Hay quienes dicen, vamos a ayudar a una persona, pero la ayuda es condicionada o acocionada, ¿cierto? Uy, mire, nosotros leímos esto, vaya a la iglesia. O sea, tiene que ir, o sea que el mercado no, o la ayuda no era realmente de corazón, sino con un interés de que entonces fuera. No puede ser así el evangelio. Nosotros no podemos coaccionar a nadie para brindarle nuestra ayuda. Lo que nosotros hagamos debe ser de corazón, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Jesús dijo, de gracia ustedes han recibido, den de gracia. Ustedes no hicieron nada para merecer todo cuanto yo les he dado. Y de la misma manera, denle a los demás, así no lo merezcan. Den de gracia. Misericordia. Yo me hago una pregunta. ¿Es usted una persona realmente compasiva, misericordiosa, preocupada por las necesidades, no solo de sus hermanos en la iglesia, sino de sus semejantes? La bondad es aquella virtud que nos impulsa al arrepentimiento de un perverso corazón. Si el cristiano anda en la luz, deberá manifestar bondad. La bondad se asocia con la justicia, con la verdad y con las diferentes manifestaciones de un mismo fruto, donde el fruto del Espíritu tiene 9 características. La bondad es un sentimiento tremendísimo porque está profundamente ligado a todas las otras 9 virtudes, a todas las otras virtudes.
Usted no puede ser bondadoso si en su corazón no hay amor. Usted no puede tener misericordia por otros si usted no tiene gozo, paz. Si usted mismo no es una persona buena, gentil. ¿Cómo hacer misericordia a otros si soy arrogante? Por eso habla de que la bondad debe ser algo que primero produzca en mi vida un arrepentimiento. Un entendimiento de que yo no soy más ni mejor que nadie. Y que como hijo de Dios tengo una gran responsabilidad de ayudar a los demás. De ser no solo luz, de no ser una palabra de aliento, sino una ayuda genuina en tiempos de necesidad a muchos otros. ¿Por qué esto no se enseña así en la iglesia? Porque si el pastor enseña en otras congregaciones que hay que ayudar a los demás, entonces la gente se olvida de ayudar al pastor y el pastor pierde finanzas y el pastor pierde plata. Por eso el mensaje hoy en día es: ¿usted quiere que Dios lo bendiga? Pacte, ofrende por su milagro. En vez de ser la iglesia, el pastor mismo, el que vaya y ayude al hermano o a la hermana en su necesidad, antes le dice que en medio de su necesidad saque donde no tenga, para que pacte con Dios, para que prospere el pastor, para que el pastor ande en carro, en camioneta, tenga una casa de lujo, mientras él se sigue sumiendo en su necesidad, convenciéndolo con mensajes mentirosos, antibíblicos. Eso no enseña la Escritura. Jesús, por donde anduvo, hizo el bien, ayudó, sanó personas, restauró hogares, hizo la obra. Usted y yo como cristianos estamos ordenados por la palabra de Dios a hacer el bien, a hacer misericordia, de la manera en que Cristo nos amó, de la manera en que Cristo nos perdonó, de la manera en que Cristo lo hace todo por nosotros, nosotros hacerlo por nuestros semejantes. Dice la Escritura: así háganlo los unos con los otros. Bondad. Bondad. ¿Tiene usted bondad? Misericordia por sus semejantes. Si su respuesta es no, hermano, no, hermana, no, entonces es hora de que se preocupe y empiece a revisar su fe. Empiecen a revisar su fe. ¿Qué tan bien estoy delante de Dios? No es cuántas veces oro, no es cuántas veces ayuno, no es si aporto grandes cantidades o no a la iglesia, no es si hago X o Y cosa, es si en mi corazón, en mi interior, me estoy comportando como un verdadero hijo de Dios. Exacto. Siguiente virtud, la fe. ¿Qué es la fe, mis amados hermanos? La certeza. ¿La qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y creer. La palabra fe, que aparece aquí en Gálatas capítulo 5, viene de una palabra griega que es pistis, así como suena. Pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. ¿Qué significa, en el contexto que Pablo lo pone aquí en Gálatas? Fidelidad, lealtad, fidelidad o lealtad. Es el carácter de que uno se puede, el carácter de que uno puede confiar. Es decir, que una persona con fe en la iglesia, dice aquí la Escritura, dice aquí el estudio, es una persona digna de confianza. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede decir que todo mundo en la iglesia es digno de confianza? Yo amo a todos los hermanos de la iglesia, pero ¿usted cree que a todos los hermanos de la iglesia usted podría dejarle las llaves de su casa sin preocupaciones? A todos usted podría contarles un secreto o algo que es muy delicado y podría decírselo a todo el mundo. Porque no todos son dignos de confianza.
Y cuando usted quiera decir, ¿será que este hermano o esta hermana realmente es de Dios? Piense si para usted esa persona espiritualmente es digno de confianza. Y ahí empiezan a aparecer rayadas. ¡Wow! No tiene fe. Pero no estamos hablando de esa fe en el Señor, sino de esa lealtad en la iglesia, la lealtad con sus hermanos, obviamente con Dios y su palabra. Digno de confianza. Lo peor, lo más directo, no es si otro es digno de confianza para mí, es, ¿será que yo como hijo de Dios soy digno de confianza para los demás? Uno piensa que sí, pero no. Uno piensa que sí, pero la respuesta podría ser no, ¿cierto, hermano? ¿Será que yo soy digno de la confianza de los demás hermanos? ¿Soy leal? ¿Soy fiel? Y no solo a mis hermanos. ¿Será que yo soy leal al Señor? ¿Soy fiel al Señor? ¿Soy digno de confianza para que Dios ponga en mis manos un trabajo, un ministerio, su obra preciosa? ¿Somos dignos de semejante llamamiento, de semejante privilegio? Si usted dice, no, pastor, yo no soy digno, entonces, hermano y hermana, estamos perdiendo el tiempo. Es hora de que empecemos a ser fieles, leales, con Dios, con su palabra, con la iglesia y con los demás como hijos de Dios. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Fe no es la confianza en Jesucristo para salvación, ni tampoco como una doctrina teológica. Es una virtud ética, mis amados hermanos. Una virtud ética. Es una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Por tanto, la palabra pistis aquí no significa la fe de creer meramente al alzar, sino de la fidelidad, de la honestidad, de la lealtad, que puede ser usada esta palabra en sentido de fidelidad. Un hombre que es fiel en sus palabras, que es fiel en sus convicciones, que es fiel y leal en sus amistades, que es digno, enteramente digno de confianza. Fe. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan dignos de confianza somos? Esto es lo que la palabra de Dios nos está ordenando. Y vamos con la siguiente, mis amados hermanos. Templanza. Uno dice templanza y más de uno empieza, uy, Señor, ¿dónde me meto? ¿Dónde me escondo? La palabra que se usa el apóstol Pablo en griego para definir templanza aquí en Gálatas capítulo 5 es la siguiente: en kateia. La voy a deletrar. E N G K A T E I A. En kateia, que significa el control de uno mismo, conocido también como el dominio propio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, uno de sus más fieles seguidores, discípulos, brazo, mano derecha, ¿cierto? Consiervo, ayudante en la obra. Le dice, porque Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Cuando usted dice, es que yo no me puedo controlar, es que yo no me puedo contener, entonces usted está yendo en contra de la palabra, porque la palabra dice que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Dios nos da dominio propio, el poder, la capacidad de poder controlar y someter nuestras emociones bajo la voluntad de Dios. Es esa capacidad que Dios nos da de airarnos, pero no pecar.
Es esa capacidad que Dios nos da de controlarnos, de controlar nuestras pasiones, nuestros deseos, de controlar inclusive, hermanos, todo en nuestro corazón para que podamos siempre actuar de la manera de Dios. Es la capacidad que Dios me da de perdonar, de ayudar a otro aunque no lo merezca, de amar a otro aunque no lo merezca. Es la capacidad que Dios me da de refrenar mi lengua. Una persona que no refrena su lengua, que se la pasa hablando despectivamente de todo el mundo, no tiene control de sí mismo. Santiago en la epístola, en el capítulo 3, dice que el que pudiera refrenar, bueno, en el capítulo 2 y 3, que si alguien pudiera refrenar su lengua, ¿sería qué? Un hombre perfecto. La pregunta es, usted como cristiano, como hijo o hija de Dios, ¿tiene realmente dominio propio? ¿Tiene completamente sus sentimientos, su voluntad y sus emociones bajo el control de Dios? ¿O es usted de los que le dicen, es un fosforito, con nada se prende? No, este no piensa y después actúa. Este habla, actúa y después piensa en las embarradas que cometió. Por eso es que la Escritura dice que los cristianos debemos ser serios, prudentes, cuidadores de nosotros mismos, templanza, dominio propio. Realmente somos personas que tengamos un dominio propio, un control completo de nuestras emociones. Si nosotros realmente tuviéramos la capacidad de controlar todas nuestras emociones y de controlar nuestro carácter, sabríamos qué es lo bueno y siempre lo haríamos. Pero la Escritura dice que uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, y eso es pecado. Dominio propio. Y mire que empieza el fruto del Espíritu Santo, las evidencias, empieza con el amor, con una cualidad propia del Señor, con el amor de Dios que debe reposar y manifestarse en nuestras vidas por todos los demás. Y termina con una cualidad directamente relacionada al corazón del hombre. Por eso empieza primero hablándonos de todo lo que Dios es, para después decir, después de todo eso, su vida, su carácter, sus palabras, sus pensamientos, todo su ser completamente, todo lo que usted es como un ser terrenal debe estar sujeto y alineado a la voluntad de Dios y de su palabra y al orden de lo que la Biblia enseña que debe ser un cristiano verdadero. Así que, mis amados hermanos, reflexionemos, pensemos si estamos actuando consecuentemente a la fe a la cual hemos sido llamados. Reflexionemos si nosotros estamos manifestando en nuestras vidas la evidencia del fruto espiritual. O como por ahí dicen muchos hermanos, nos toca trabajar. Muy seguramente mientras yo hablo, más de uno está diciendo a ustedes, bueno, yo tengo fe, yo soy buena persona, tengo benignidad, pero temperamento sí grave. Entonces pensarán, bueno, esta sí y esta no. Entonces, hermanos, trabajemos. Y no solamente en fortalecer unas, sino que en todas y cada una de estas virtudes puedan ir creciendo y desarrollándose integralmente, parejamente, siento al mismo tiempo en nuestras vidas, para que en nuestra vida no tengamos más de una cosa y menos de otra, sino que en todas las áreas vayamos creciendo de una manera. El apóstol Pablo termina esta epístola de la siguiente manera, mis amados hermanos, y quiero que lo lean conmigo. Versículo número 24. Pero los que son de Cristo, ¿los que son qué? De Cristo. Es decir, los que dicen ser cristianos.
Los que son cristianos. Pregunto yo, levante la mano, ¿cuántos cristianos hay en este lugar? Ah, bueno, entonces esta palabra es para usted y para mí. Pero los que son de Cristo han hecho ¿qué cosa? Crucificado su carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, si usted dice que es cristiano, si usted dice que anda en el Espíritu, entonces dice la Escritura, andemos por el Espíritu. Es decir, que toda nuestra vida, todo lo que somos en nuestra mente y corazón, sean un reflejo del amor, del poder, de la soberanía y de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Puede decir usted, mi amado hermano y hermana, que usted es un reflejo del amor de Dios en su vida? Si vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y termina así: no nos hagamos vanagloriosos. Es decir, no se crea usted mejor que otros, no se jacte de que usted pudiera ser mejor que otros. Si usted cree que es mejor, al contrario, humíllese más. El gran problema, uno de los grandes problemas con las personas del cristianismo, y yo sé que estoy hablando con personas que saben y han visto lo mismo, es que dentro de las iglesias vemos a muchos altivos y vanagloriosos, que se creen más perfectos, más santos, o de mejor, no sé, o mejores que sus amados hermanos. Que no ven con humildad, que no ven con sencillez a sus hermanos, sino a veces los miran por debajo del hombro, creyéndose ellos mejores y superiores, sin tener en su vida el verdadero fruto espiritual. Pueden saber mucha Biblia, pueden aparentemente ser muy bendecidos por Dios, pueden ser muy reconocidos por el hombre, pero la Escritura dice que el que vive por el Espíritu evidencia en su vida el fruto espiritual. Orar, ayunar, cantar, congregarnos, todo esto hace parte de la disciplina espiritual que cada creyente debe tener. Pero ser verdadero hijo de Dios implica que usted manifieste en su vida amor, genuino amor, gozo, genuino gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, amabilidad, gentileza, bondad, misericordia, fe, lealtad, ser digno de confianza, Humildad. mansedumbre, templanza. Me falta explicar mansedumbre. Faltó es mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Acá dice que humildad. Humildad. Ser manso. Ser manso. Un momento. O servicio. ¿Ah? Humildad. Nosotros no tenemos que hablar mucho sobre este término porque todo lo conocemos. Humildad. Es una persona tranquila, Porque paciente. Es una persona que no ve a los demás como inferiores, sino como superiores. La definición de la palabra humildad es así: mansedumbre, prautes, hermanos, prautes. Porque se nos iba pasando. Gracias, hermana Laura, por acordarnos. Prautes, con P, prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad, humildad, lo opuesto a un mal temperamento o al enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando estamos totalmente rendidos a Dios. Tremendo. Nosotros no podemos ser humildes si no estamos rendidos a la voluntad de Dios. El Salmo 138, si no estoy mal, el salmista escribe: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, y porque han oído de los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Y dice: porque Jehová atiende ¿a quién? Al humilde. Pero mira de lejos al altivo. ¿Cuántas personas hay que predican ahorita en las iglesias? Pero Cristo los mira de lejos porque no son humildes, porque se creen importantes, mejores que otros. Yo conozco pastores, ojo a esto, conozco pastores que un hermano o una hermana les va a poner una mano encima y dice: a mí no me toque, no me toque.
No, si va a orar por mí, ore, pero no me toque. Porque me puede contaminar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas dice que el que está en Cristo está revestido de su poder y de su gloria. Eso no me toques es porque usted no es tan digno para tocarme, más bien es eso. Usted es inferior a mí. Y yo veo al Hijo de Dios que vino a este mundo y no solo se dejó tocar y abrazar por sus apóstoles, sino que aún se humilló y lavó sus pies. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Usted a mí mis pies no me los va a tocar, no me lo... Si usted no se deja lavar los pies, no tiene parte conmigo en el regalo. Ah, no, Señor, si es así, láveme todo, vale. Todo. Un hombre que dijo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Ayer lo hablábamos en una charla con mi hermana Diana, mi hermano Pedro, mi hermana Joana y mi hermano Marco. Les decía yo, una de las partes más difíciles de ser ministro de una congregación, hablo como pastor y como líder de una iglesia, una de las partes más difíciles es la vanagloria. Nosotros los pastores estamos siempre en una línea muy delgada entre mantenernos humildes y reconocer a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, o caer en el error de ser vanagloriosos, altivos y creernos que somos más que los demás solo porque Dios nos tiene en un lugar de noticia. Si decimos que andamos en el Espíritu, vivamos por el Espíritu, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son ¿qué? Humildes de corazón. No nos hagamos vanagloriosos unos con otros, sino más bien sometámonos juntos como pueblo cristiano a la voluntad de Dios y procuremos cada día andar haciendo lo que es justo y correcto ante sus preciosos ojos. A Cristo Jesús sea el honor por todas las generaciones. Dele la gloria al Señor Jesús.